Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.1 FM y Tigo Televisión, Canal 20 TET, 33 Movistar y 733 también Movistar en HD. Vamos a conversar con el señor Buenaventura Ríos. Él es escritor, tiene su libro sobre qué es el aprismo en el siglo XXI, ha sido secretario general del APRA en la región San Martín. Muchas gracias, señor Ríos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Aarón. Muchas gracias por venir, por invitarme a su programa. ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? ¿Sigue siendo un partido de derecha? Perdón, ¿de izquierda? No, sí, el APRA es conceptualmente izquierda democrática. ¿Y qué significa la izquierda democrática? Democrático para diferenciarnos del comunismo, ¿no? Que cree en la dictadura del proletariado, la lucha de clases y todo eso. Entonces, el APRA es un partido de izquierda porque es un partido popular, porque es un partido de frente único de clases explotadas por el imperialismo. Entonces, por definición, somos un partido de izquierda porque nos preocupamos por el bien social, por las clases trabajadoras, campesinado, obreros, clases medias juntas. Y eso es lo que nos diferencia de la lucha de clases. Eso le iba a decir. Entonces, ustedes, el APRA surge como contraposición para hacerle frente al comunismo. Bueno, el APRA surge, digamos, de una aplicación del método marxista, o sea, el marxismo como método, no como filosofía, no como concepción, aplicar el método marxista para interpretar América Latina, ¿no? Y entonces cuando estudia la realidad nacional y lo materializa en el antiimperialismo y el APRA, estábamos pues en 1920, ¿no? Y en ese momento el Perú pues era una sociedad semifeudal y semicolonial. Entonces no era una sociedad capitalista, y en ese diagnóstico coincide con Mariátegui, ¿no? Ambos dicen el Perú es una sociedad semifeudal y semicolonial. Acá había todavía pues el latifundio, el gamonalismo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces en esa sociedad, o sea, ¿qué lucha de clases va a haber? O sea, burguesía versus proletariado, porque la burguesía era incipiente, estaba recién naciendo por ahí, y el proletariado también. O sea, el Perú era una sociedad rural. El 80% de la población del Perú en ese entonces era campesina y solamente el 20% urbano. Ahora es exactamente al revés, ¿no? Somos 80% urbano y somos 20%. Entonces en esa época pues él analiza la realidad y decía, no, acá lucha de clases, no, porque no existe burguesía, hay un proletariado organizado, desarrollado, consciente, que pueda liderar un proceso de revolución, ¿no? Y entonces dice, no, pues acá el fenómeno principal no es la lucha de clases, sino el imperialismo. Entonces, frente al imperialismo, ¿qué vamos a hacer? La alianza de clases afectadas por el imperialismo, eso se llama el Frente Único. O sea, a la lucha de clases lo reemplaza por la lucha de pueblos. La lucha contra el imperialismo. Sí, la lucha contra el imperialismo. O sea, el imperialismo es el enemigo mayor. Así es. ¿Usted se identifica con el segundo gobierno de Alan García? ¿Cómo lo califica? Sí, por supuesto. Yo me identifico con los dos gobiernos. Con el primero también. Con el primero también, porque, claro, aunque la política se juzga por los resultados y los resultados no nos ayudan, pero sí hubieron algunas cosas positivas. Por ejemplo, los proyectos especiales, ¿no? Chavimochi, Caroaquero, se iniciaron. El tren eléctrico de Lima se inició en esa época. ¿Y por qué no se continuó? Por la mezquindad de Fujimori. Claro, y ahora Toledo, ¿no? El boom de las exportaciones agroindustriales se explican por eso, ¿no es cierto? Claro, y con el segundo gobierno sí. Mira, yo pienso que la tarea de un gobierno son dos cosas de manera general, dos cosas fundamentales: crear riqueza, distribuir riqueza. En el segundo gobierno, Alan recibió 84.000 millones de dólares en PBI y entregó al cabo de 5 años 167.000 millones de dólares. Entonces en 5 años ha duplicado la riqueza nacional. Entonces, primera tarea de un gobierno, cumplida. La segunda tarea, distribuir la riqueza. Y en distribuir, no me asuste, se refiere a hacer obra pública. Obra pública, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Él recibió 48, o sea, 1 de cada 2 peruanos era pobre, o sea, 48%, sí. Y lo entregó en 30%, o sea, 5 millones de peruanos dejaron de ser pobres. Pero no repartió plata, ¿no? Claro. No repartió dádivas, no hizo bonos, no, lo que hizo es crear trabajo. Y generó... Con crecimiento económico. Claro, crecimiento económico, 2.4 millones de nuevos empleos se generaron. Mira, para entender eso, cada puntito que crece el PBI genera 60.000 nuevos puestos de trabajo.
Y entonces, y cada año se incorporan a la PEA, o sea, la población económicamente activa, 300.000 jóvenes. O sea, solo para generar ahí empleo para esos 300.000 jóvenes, el Perú necesita crecer 5%. 5%, sí. Bueno, y en la época de Alan 5 por crecimos 6, claro. 7%, 7.2% en promedio. Y los precios de los minerales estaban un poco Bueno, menos sí, que como los ahora. actuales, ¿no? Sí, y estaba Incluso un poco menos, menos, ¿no? claro. O sea, segunda ¿Y qué ha tarea. pasado? ¿Por qué no crecemos igual? Porque no hay confianza en el inversionista privado. No en hay el gestión, empresariado. o sea, los que han venido después pues son enemigos de la inversión privada, o sea, son gente de la izquierda que no ha madurado. Ya, entonces son enemigos de la inversión privada, no la promueven, no la generan, no la desarrollan, y entonces es un estigma de la izquierda. O sea, ahí yo soy, digamos, a nivel de continente, Mujica, me parece que es o era un socialista inteligente, porque decía que el capitalismo genera riqueza y yo socialista lo distribuyo, ¿no? Eso le falta a la gente de izquierda en el Perú. ¿Y cómo ve las opciones del APRA de cara al 2026? Yo la veo buenas, ¿no? Porque como hay Presidenciales. 43 partidos, o sea, la votación del Perú se va a pulverizar. Ujú. Y en ese ¿cómo se dice? En esa situación, creo que el partido tiene posibilidades de sacar 12, 13, 14%. Así. Y con eso entra la segunda vuelta. O sea, esas son las perspectivas. El partido está bien, está afiatándose, está trabajando, los precandidatos están bajando a las bases y entonces eso ayuda, ¿no? O sea, hay un renacer del Partido Aprista Peruano. ¿Y usted tiene una predilección por algún precandidato? Mira, yo en realidad, yo veo con buenos ojos a Hernán Garrido, Ujú. a Jorge del Castillo, ¿no? Y después existen otros compañeros, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Valdés, me parece que Ceballos, es el compañero. Rafael Ceballos, claro, Sí. exacto. Son figuras interesantes, ¿no? Pero yo creo que el tema va a estar entre Jorge del Castillo y Hernán Garrido. Sí, ¿y cómo se siente en la interna? ¿Quién tiene más apoyo al momento? ¿O Ahora- nunca se sabe? Bueno, ambos están viajando a bases, ¿no? Jorge ya visitó San Martín, yo soy de San Martín, y se ha ido hasta 3 veces. Y Hernán Garrido amenaza con irse en agosto, ¿no? Ujú. Entonces ahí, bueno, los vamos a recibir, a todos los compañeros que vayan los vamos a recibir con afecto. Le mencioné hace un momento sobre la mezquindad de los gobiernos de Alberto Fujimori y de Alejandro Toledo de no continuar el proyecto del tren eléctrico de Alan Sí. García. ¿Cómo analiza la situación actual de los trenes de Rafael López Aliaga donados por la empresa Caltren estadounidense? Mira, mira, mezquindad política. Yo sé que el tren que trae Rafael Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga. López Aliaga, Entonces, es un tren de segunda. claro. ¿Ya? Pero es algo, pues. O sea, no se va a comparar al tren eléctrico de Alan, que tuvo que ninguna esperar, forma, que claro. tuvo que volver al gobierno para continuar la obra, y esa es mezquindad de Fujimori y de Alejandro Toledo. Pero también hay mezquindad en esto de Rafael López Aliaga, ¿no? Yo creo que toda obra que hace bien al Perú, bienvenido sea. Porque eso, Independientemente de quién lo haga, ¿no? independientemente de quién lo haga, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es de beneficiar al pueblo, ¿no? Y si esa obra beneficia al pueblo, entonces está muy bien. Yo creo que hay que madurar en política, ¿no? La mezquindad en política no es halagüeña porque termina afectando a los peruanos. Y voy a opinar, porque como soy sanmartinense, Ujú. del tren oceánico, o el tren bioceánico. A ver. Mira, en realidad existe un memorando que firmó Xi Jinping, Lula en su anterior gobierno y Ollanta Humala. Sí. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque China tiene interés en la soya que produce Brasil. Y la soya que produce Brasil es en los estados brasileños fronterizos. El estado de Rondônia, Acre, Mato Grosso. El 50%, Brasil produce 80.000 millones de toneladas de soya y la mitad viajan a China, pero va por Puerto Sao Paulo, da la vuelta por Canal de Panamá, son 18.000 kilómetros. Mientras que si construye el Ahorraría todo el ferrocarril, tiempo, ahorraría entonces días. ahorraría 6.000 kilómetros. Y Ujú. eso ya imagínate en tiempo, en costos y todo lo que eso significa. Alan García, antes de irse, aprobó una ley, la ley 29.613, si no me equivoco, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Ferripep. ¿Qué es el ferrocarril? El ferrocarril Perú-Brasil. Pero nacería,
ya nacería en Puerto Salaberry, sube a Huamachuco, llega a Bolívar, Labra el Naranjillo y luego baja a Juanjuy, que es San Martín, baja hasta Picota, luego cruza el Huallaga, se va a Contamana en Ucayali, cruza el Ucayali y luego va a Estelito 78, frontera con Brasil. Estamos en el estado de Rondônia, a la ciudad de Cruzeiro do Sul. Allá, hasta allí, ya Brasil tiene carretera. Listo, entonces, vamos a hacer, para seguir conversando al respecto, vamos a un corte comercial y regresamos.